Buenos días a todos. Pues primero quiero darle gracias a Dios por la bendición y la oportunidad de estar con ustedes en este templo, compartiendo estas reflexiones y en comunidad. Voy a comenzar con una lectura de la palabra para recibir orientación del Espíritu Santo, a ver en qué tema nos quiere inspirar. Y les voy a leer del Evangelio según San Juan, capítulo 4, desde el versículo 1. Dice: Jesús entre los samaritanos. Cuando Jesús se enteró de que había llegado a oídos de los fariseos que él hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, aunque no era Jesús mismo el que bautizaba, sino sus discípulos, abandonó Judea y volvió a Galilea. Tenía que pasar por Samaria. Llega pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, como se había fatigado del camino, estaba sentado junto al pozo. Era alrededor de la hora sexta. Llega una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dice: «Dame de beber», pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar comida. Le dice la mujer samaritana: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana?». Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le respondió: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva». Le dice la mujer: «Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo y de él bebieron él, sus hijos y sus ganados?». Jesús le respondió: «Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para vida eterna». Le dice la mujer: «Señor, dame de esa agua, para que no tenga más sed y no tenga que venir aquí a sacarla». Él le dice: «Vete, llama a tu marido y vuelve acá». Respondió la mujer: «No tengo marido». Jesús le dice: «Bien has dicho que no tienes marido, porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es marido tuyo. En eso has dicho la verdad». Le dice la mujer: «Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar». Jesús le dice: «Créeme, mujer, que llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que adoren. Dios es espíritu, y los que adoran deben adorar en espíritu y verdad». Palabra de Dios. Pues queda claro que vamos a hacer una reflexión sobre el agua viva. El agua viva. Nosotros escuchamos en nuestra formación católica sobre el agua viva en muchas ocasiones, en muchos pasajes, y la Iglesia siempre ha predicado esa agua viva, porque esa agua viva pues es el Espíritu Santo, ¿no? Es Dios, la sabiduría divina, la verdad, Jesucristo. Entonces nosotros hemos escuchado sobre el agua viva en muchas formas, de muchas exégesis, pero todas llegan a lo mismo, que es el agua viva, que es el Espíritu Santo que habla a través de nosotros cuando proclamamos palabra de Dios, cuando alabamos, cuando oramos y sobre todo cuando estamos en gracia de Dios, que nos convertimos en instrumentos del Señor.
en vehículos de su amor. Y por eso se habla de esa agua viva. Ustedes saben que cuando nosotros oramos en la privacidad de nuestro hogar, donde estemos, en una relación íntima con Dios, de uno a uno con Dios, de nosotros brotan oraciones que normalmente no brotarían si no estuviésemos en ese estado espiritual de unión con Él, de comunión con Él. Por eso Jesús en este pasaje de la Samaritana habla de lo que vendría, que era que ya no adorarían al Padre en Jerusalén, en el templo o en ese pozo de Jacob, sino en espíritu y verdad, porque Dios es espíritu. Y esto es algo muy importante de entender, porque en el diálogo que tiene Jesús con Nicodemos, nos damos cuenta cómo estos sacerdotes del Sanedrín, entre ellos Nicodemos, eran los más preparados en el judaísmo. Sin embargo, como ninguno de ellos había recibido el Espíritu Santo, esto no sucede sino hasta que Pentecostés es enviado, ¿no? El día de Pentecostés. Ninguno era espiritual. Por eso Nicodemo no le entendió a Jesús cuando Jesús le decía que debíamos nacer de nuevo del Espíritu. Y como él conocía la ley y los profetas y conocía intelectualmente la realidad de Dios, pero no había vivido una experiencia personal con el Espíritu de Dios, que eso es lo que trae Jesús. Eso no era posible antes, con excepción de los profetas que estaban ungidos por Dios y tenían una relación espiritual con Dios. Pero en este diálogo de la Samaritana queda muy claro que precisamente el don que nosotros hemos recibido en Jesucristo por el bautismo y por la iglesia, con todo lo que ella contiene, es el don espiritual. Y a pesar de esto, aún dentro de la iglesia hay personas que no han dado el paso de la religión al espíritu. Hay personas que son simplemente religiosas. Esto no es un pecado, ¿no? Pero es pues un estado primario. La invitación siempre es a elevarnos al espíritu, que nuestra doctrina, nuestra religión, sea una plataforma de lanzamientos al espíritu. Lo que quiere decir que después de aprender todo lo que es nuestra teología, nuestra doctrina, y aprender de nuestras tradiciones sagradas, aprender de todo lo que la historia de más de 2000 años de cristianismo nos ha dado, incluyendo el judaísmo del Antiguo Testamento, que son pues nuestros padres de antaño, porque somos judío-cristianos. Y entonces, ¿quedó muy duro? Sí, está bien. Y entonces ya entendemos que al ser judío-cristianos, para mí sí está muy duro, no sé. ¿Podría bajarle un poquito, por favor? Sí, para nosotros judío-cristianos, quiere decir que tenemos toda la historia sagrada, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Y por esto, en espíritu y verdad, eso quiere decir redención. Ya estamos redimidos y hemos recibido el Espíritu del Señor. Entonces, en la iglesia vivimos muchísimos niveles de fe. Hay personas que comienzan dando pasos muy lentos solo con la religión. Y entonces la relación que tienen con la iglesia es una relación de precepto, de ley. Yo cumplo con la ley, lo cual está muy bien, pues debemos cumplir con los preceptos de la ley, que realmente era, por ejemplo, lo que hacían los fariseos. Ellos eran estrictos en el cumplimiento de la ley. Pero entonces, el llamado para adorar a Dios en espíritu y verdad es que
que debemos entrar mucho más allá de la ley. Debemos entrar en el amor, en Jesús. Ustedes saben lo difícil que es manejar la realidad de personas que son muy religiosas, pero son muy duras, no tienen caridad, no tienen compasión, son como jueces. A todo mundo le descargan el libro, la ley encima, y ellos mismos no tienen caridad, pero son súper religiosos, cumplen con todo, siempre están al punto con la ley, con los preceptos, pero no tienen amor. Eso es precisamente lo que era el fariseo, pero hoy tenemos estas personas en la iglesia también, y seguramente que nosotros, cada uno de nosotros habrá pasado por ahí. Pero lo que Dios quiere de nosotros es que nosotros lo adoremos en espíritu y verdad. ¿Qué quiere decir? En espíritu ya es poder entrar en una realidad espiritual donde yo tengo compasión, donde yo no soy la persona más importante, sino de que yo tengo un espíritu de servicio y yo me preocupo por los demás. Porque miren cuál es la primera señal de que nosotros ya estamos elevados al espíritu. La primera señal es que a mí me preocupa la salvación de todos los demás. Que cuando yo veo gente, aún extraños en la calle, yo no me olvido que tienen alma y que esas almas han sido creadas para salvarse, porque Dios no creó ningún ser humano para que se condene. Dios creó toda criatura humana para que se salve, para que entre al reino. Y esto debe estar muy claro en nuestros corazones para poder llegar a ser esos instrumentos útiles de la iglesia, porque el Señor nos creó, nos escogió, nos separó, nos predestinó para ser hijos de la iglesia, mensajeros de las buenas nuevas del Señor, testigos de la luz y además instrumentos de reparación eucarística, porque la Eucaristía es la fuerza de la iglesia que lleva a la iglesia místicamente a través del destierro, protegiéndola, fortaleciéndola, alimentándola, para que se pueda enfrentar al mal, al mundo, a todos los enemigos y las tentaciones, y pueda llegar a casa al final de esta vida, después de esta lucha, después de esta batalla. Porque cuando se habla de adorar a Dios en espíritu y verdad, y hablamos de esos ríos de agua viva, del agua viva que es el Espíritu Santo que se manifiesta a través de la iglesia y a través de cada uno de nosotros, cuando nosotros hablamos y nos expresamos y oramos y alabamos con amor. Ustedes saben que también existe la adoración, la oración que no tiene corazón, porque hay oraciones vacías que no tienen amor. Hay mucha gente que entra dentro de una monotonía de recitaciones y salmodias y lo hace en una forma casi maquinal y no tiene corazón en esa oración. Es más, así se oye incluso cuando uno escucha ese tipo de rezos. Entonces, el trabajo nuestro de crecimiento espiritual desde la religión que ya se nos ha sido dada y que es muy clara para nosotros porque tenemos el Evangelio que es la verdad de Jesucristo, tenemos la doctrina católica que nos desmenuza el Evangelio y nos enseña a vivir el día a día de acuerdo al Evangelio. Tenemos la doctrina social de la Iglesia que es una escuela que va caminando con el mundo y con las culturas y con los ciclos humanos, y la iglesia nos va enseñando cómo vivir con el mundo presente. Y esa es la doctrina social, porque ustedes saben todos los fenómenos que traen las culturas. Hoy tenemos fenómenos incontables. Miren ustedes nada menos por encima el fenómeno de las ideologías de género, la eutanasia, el aborto, la inseminación artificial y quién sabe cuántas cosas hay que son parte de la doctrina social. Y nosotros tenemos que enterarnos
qué es lo que la iglesia dice de cada uno de esos pasos y cómo los debemos manejar. Porque la iglesia se manifiesta a su pueblo desde el Espíritu de Dios, porque es el Espíritu Santo el que inspira la jerarquía de la iglesia para que pueda entregarnos esa doctrina social y sepamos como católicos cómo vivir en estas sociedades sin ofender a Dios, sin romper los mandamientos y al mismo tiempo siendo instrumentos útiles en la sociedad. Porque nosotros hemos sido llamados a ser la presencia de Dios en la sociedad donde Dios nos llamó a vivir. Somos testigos de la luz. Por eso Jesús dice con mucha claridad: si testificas a mi favor ante los hombres, yo testificaré a tu favor ante mi Padre y mis ángeles. Y testificar a favor de Jesús es precisamente la verdad, llevar la verdad. Si yo estoy en una vida social donde las personas que están a mi alrededor están justificando el aborto, yo tengo que testificar a favor de Jesús, yo tengo que testificar a favor de la vida y sin miedo y con respeto y caridad, pero yo tengo que testificar. Si están hablando en cualquier nivel que está contra Dios, de cualquier nivel, yo tengo que testificar la verdad. Y ese es nuestro camino, ¿no? Esa es nuestra misión, porque el mundo nos hace políticamente correctos. Y muchas personas no testifican a favor de Dios porque tienen miedo de perder las amistades, de perder su trabajo, de perjudicarse en muchas formas. Y entonces cambian el mundo y la gente por Dios. Y terminan teniendo respeto humano más importante que el temor de Dios. Y esto es un defecto natural de casi toda civilización a través de todos los siglos de cristiandad. Sin embargo, sabemos que todo esto es una lucha y es un crecimiento. Para uno tener la valentía, la osadía de decirle a todas las personas la verdad, cuando llegue el momento para hacerlo, se necesita estar muy alimentado espiritualmente. ¿Y cómo se alimenta uno? Bueno, primero los sacramentos, hay que confesarse con frecuencia. Hay que comulgar con frecuencia para que la Eucaristía nos fortalezca. Tenemos que vivir en oración, hay que orar constantemente y tenemos que tener una vigilancia sobre nuestro corazón para que nos demos cuenta que tenemos que estar moldeándonos constantemente porque el mundo es un mundo cambiante, las circunstancias que nos encontramos todo el tiempo generalmente son nuevas y uno tiene que ir navegando por dentro de todos estos cambios, pero asegurándose de que tiene un solo corazón en Dios, con una sola verdad. Y que el hecho de que cambien las cosas externas y en el mundo, eso no quiere decir que voy a cambiar yo. Ustedes saben que mucha gente le viene a decir a usted que hay que aceptar la realidad del homosexualismo y el lesbianismo y todo el LGTB, y que simplemente porque tienen un pariente que es así, o un amigo, o quién sabe, entonces se van acostumbrando y van justificando esas conductas, esas decisiones humanas, y ya lo encuentran normal el dejar que esas personas hagan lo que quieran. Y de verdad que cada uno tiene la libertad de hacer lo que quiera, pero hay una cosa que no podemos hacer nosotros, y es omisión. No podemos quedarnos callados. Si usted tiene al frente una persona que le confiesa que es lesbiana, que es homosexual, que es transexual, que es transespecie, ya ni siquiera termina uno de contar la lista tan grande que hay de géneros, ¿no? Que son todos inventados, porque no son naturales, ¿no? Son cosas humanas. Y si una persona confiesa eso, uno tiene en ese momento la responsabilidad de, con mucha caridad, mucho cariño, mucho respeto, decir la verdad. Y decir, esto es un pecado, no es de Dios. Y asegurarse que uno separe el pecador del pecado. Porque cuando yo denuncio el homosexualismo, no estoy denunciando al homosexual. El homosexual es un pecador como usted y yo,
Y no hay diferencia entre el homosexual, el adúltero, el ladrón, el mentiroso. No, son pecadores iguales y cometen pecados mortales que son tan mortales los unos como los otros. Pero lo importante es que uno tenga esa certeza de que la verdad que se ha sido revelada, uno también la revele y la testifique. Y la persona puede que se revele, puede que no, no importa, pero usted cumplió con su deber cristiano. Hasta el punto que cuando a usted se le presenta una persona así y le confiesa algo así, eso es obra de Dios. Si usted no testifica la verdad, los pecados de esa persona quedan sobre usted. Así está escrito, esa es la palabra de Dios. Usted carga con los pecados de esa persona. Es un pecado de omisión muy grave. Por eso uno tiene que atreverse. Para estar uno saludable, tener fortaleza y permitir que esa agua viva brote de los labios de uno, usted tiene que estar preparado en esa forma. Es una disciplina espiritual. Seguramente ustedes recuerdan algún momento de sus vidas en que han estado en circunstancias donde no tuvieron el valor de testificar, por alguna razón. A todos nos ha pasado, yo creo, que se pasó el momento, que no dijimos nada, que nos quedamos callados y que teníamos que haber dicho y no lo dijimos, por cualquiera que haya sido la razón que no lo hicimos. Generalmente es miedo, generalmente, otras respeto humano simplemente, y otras por conveniencia, ¿sí? Pero todas son malas, porque precisamente la misión nuestra es llevar la luz y la verdad de Dios a todas las almas. Esa es nuestra misión. Cuando no hacemos eso, no estamos cumpliendo con nuestra misión, tan sencillo como eso. Ahora, si yo tengo un pariente, una persona muy cercana a mí que la veo con frecuencia, y esa persona es la que me confiesa eso, pues yo tengo la responsabilidad de decirle eso, pero no tengo que seguírselo diciendo todos los días. Porque si es un adulto, una persona que entiende lo que se le dice, ya se le dijo. Y esa persona sabe qué pienso yo, esa persona ha escuchado mi testimonio y cada que me ve se acuerda lo que le dije. No tengo que repetírselo, no tengo que repetírselo. Por eso mucha gente se confunde de cómo tiene que manejar uno esto con personas que están muy cercanas a nosotros. Y no estoy hablando solamente de la moral de la sexualidad, también de situaciones tan graves como el aborto, como la eutanasia, como tantas cosas que hay en nuestra sociedad hoy que son contra Dios, que están contra la ley de Dios. Todo eso se nos va a presentar a nosotros, porque nosotros hemos sido enviados. Hay personas que piensan que su vida es demasiado pequeñita para ser útil en el llevar al Señor a la gente, que como que no ven su misión. Dice, ¿dónde está mi misión si mi vida es muy pequeña? Yo me la paso del trabajo a la casa y de pronto algunas reuniones de amigos o de la familia, pero esa es mi vida. ¿A qué horas voy a hacer la misión para la cual Dios me envió y me creó? Pero resulta que San Pablo dice, quédate ahí donde el Señor te llamó. La misión nuestra es ahí, en ese pedacito de vida, ahí. Esas personas que nos rodean están en nuestro territorio de almas y nosotros somos responsables de ellas, porque no siempre es acerca de lo que les vamos a decir, no siempre. La mayoría de las veces la acción más grande del Espíritu funciona en silencio. Es en el silencio, la presencia nuestra. Esa presencia es la que hace que el Espíritu Santo hable, sin palabras muchas veces. Lo que le decía San Francisco de Asís a sus frailes, id y si es necesario usar las palabras, porque estamos llamados a hacer esas vasijas de barro que llevan el tesoro, como dice San Pablo, y desde nosotros el Señor actúa, Él hace el trabajo. Miren que, digamos, en una empresa donde una persona trabaja y hay mucha gente,
Usted quizás no va a tener la oportunidad de compartir uno a uno con todas las personas que trabajan ahí, como para darles un testimonio de su fe, como para buscar un ángulo de evangelización, quizás no. Pero usted, dentro de toda esa gente que está alrededor suyo, si usted tiene luz de Dios, usted brilla y la gente lo ve, la gente lo ve. Porque esa luz nadie la puede tapar, es como un sol, nadie la puede tapar. Y entonces desde su pequeña vida diaria entre esa gente, el Señor está constantemente actuando. Y muchas cosas maravillosas ocurren en ese silencio o en ese poco contacto que hay con los demás. Hay testimonios inmensos sobre eso. Entonces, precisamente el agua viva de la que habla la palabra es ese llenarse de Dios hasta un nivel que se desborde la luz de Dios hacia los demás y hacia el mundo que nos rodea, por donde nos desplazamos, porque nos convertimos en estos faros de luz. Y qué importante que es tener claro cuál es nuestra misión con relación a la luz, con relación a la palabra de Dios, con relación al demostrarle a los demás que Dios en nosotros es paz, es gozo y esperanza, porque no dependemos ya de nadie. Como le decía Jesús a la samaritana, el que beba de este agua, de este pozo, le volverá a dar sed. Por eso, cuando nosotros dependemos solamente de los elementos naturales y de las criaturas humanas, pues vamos a tener vacíos, porque ni el ser humano, ni la naturaleza con todo lo que ofrece, ni el mundo con todo lo que ofrece, nos llenará en plenitud. Siempre tendremos vacíos, habrán situaciones en las cuales no vamos a estar plenos. En cambio, nuestra relación con Dios, si se lleva con fe, si se lleva con obediencia, si se lleva con este amor incondicional a Dios, esa entrega, ese abandono a Él, eso sí nos da una paz que nada nos la puede quitar, un gozo que nada nos lo puede quitar, una esperanza que nadie se puede robar, ninguna circunstancia de la vida. Y así caminamos por este mundo llenos de eso, llenos de fe, esperanza y caridad. Por eso la Iglesia llama esas tres columnas de la fe como si fueran la fortaleza de la Iglesia, porque es lo que son: fe, esperanza y caridad. Y cuando nosotros tenemos eso establecido en el corazón, quiere decir que tenemos a Dios en nuestra vida. ¿Y qué más grande que eso? Yo no sé ustedes, pero yo viví 33 años lejos de Dios. Y me acuerdo que a pesar de que en muchas ocasiones tuve éxito en mi vida, obviamente también tuve mis momentos malos, pero yo nunca me acuerdo de haber tenido plenitud de paz interior, plenitud de gozo, plenitud de esperanza. Eso nunca lo tuve, eso no existía. Eran euforias, eran momentos de celebrar o eran momentos de llorar, pero no había absolutamente nada permanente que estuviera en mí, que yo pudiera decir, he tenido una paz, he tenido un gozo, siempre he tenido esperanza. No lo podría decir de esos 33 años. En cambio, estos 25 años que hace que se me apareció el Señor y 23 años que llevo de misionero, yo he conocido lo que es la paz, lo que es el gozo, lo que es la esperanza. Y ya en una vida donde no estoy buscando los reinos del mundo, donde mi vida no está detrás del dinero, donde mi vida no depende de personas ni de circunstancias humanas, sino que son 100% de Dios. Y eso me ha demostrado a mí que yo puedo hablar con propiedad de que el que tiene a Dios tiene futuro. Así se llama esta misión de México en esta oportunidad. La llamamos el que tiene a Dios tiene futuro. Y precisamente el sentido del futuro que estamos hablando es la vida eterna.
Porque cuando usted lee el Evangelio, se va a dar cuenta que Jesús en ninguna parte del Evangelio está hablando del triunfo, el éxito de todos los que lo visitan y a quienes les habla. El triunfo, el éxito de la vida temporal. Eso no lo menciona. Él está hablando de la victoria a la vida eterna. Todo el Evangelio es para eso. El Evangelio nos enseña a enfocarnos en la vida venidera, no en esta. Por eso la palabra dice, busca primero las cosas de Dios y todo lo demás te llegará por añadidura. Porque la enseñanza del Evangelio nos lleva a enfocarnos en la vida que sigue. Y la vida temporal nos enseña a vivirla como buenos administradores. Viva lo que usted viva en este mundo, usted debe ser responsable, honesto, caritativo, entusiasta, creativo y siempre pensando en ayudarle a la gente, en ser creativo, caritativo con el prójimo, porque usted produce para el beneficio de todos, para usted, para los demás, y ese es nuestro trabajo temporal. Pero el corazón debe estar enfocado en nuestro destino, y nuestro destino no es en este mundo. Y por eso en el Evangelio usted no va a ver a Jesús hablando del futuro en la tierra, ¿no? De eso hablaron los profetas de antaño al pueblo judío que sacó de Egipto el Señor. Les hablaba del futuro en la tierra prometida, en la tierra que era la tierra de Canaán. Y esto era un futuro humano. Pero Jesús nos trae a nosotros una nueva alianza, que es una alianza a la eternidad. Nos trae una nueva creación, que es una creación donde ya no hay muerte. Ustedes saben que el apóstol San Juan, en el libro del Apocalipsis, nos habla de la ciudad de Jerusalén, la santa ciudad de luz, que desciende del cielo como una novia engalanada, dice San Juan. Y los cielos y tierra como los conocemos desaparecen, pasarán. Y nuevos cielos, nueva tierra llegarán. Y todo esto es la nueva creación en Jesucristo. Por eso, cuando nosotros somos bautizados, somos transformados y convertidos en criaturas nuevas. Criaturas nuevas. Eso es lo que hace el bautismo. Nos convierte de seres naturales a seres sobrenaturales. Es algo extraordinario. Yo siempre pongo el ejemplo del agua. Ustedes saben que cuando usted trae agua para ser bendecida donde el sacerdote, el agua hasta que llega a las manos del sacerdote es plena agua natural. El sacerdote la bendice y ya no es agua natural, se convierte en agua sobrenatural, hasta el punto que quema los espíritus del mal. ¿Y por qué? Porque es Espíritu Santo, que es la bendición del sacerdote. Queda el agua espiritual y cada gota de esa agua lleva la fuerza del Espíritu de Dios. Y por eso si usted la rocea, si hay espíritus por ahí, huyen porque se queman con el agua. Y se pueden imaginar, esa es una criatura inferior, porque ustedes saben que el agua, la iglesia la trata como una criatura. En la oración de la bendición del agua se dice, criatura del agua, yo te bendigo. Y la exorcizan también, le sacan el espíritu de la naturaleza. ¿Se pueden imaginar cuando nos bautizan a nosotros? Que nosotros somos criaturas superiores al agua, somos seres racionales, a quienes Dios le entregó la creación entera para administrar, solo que conocemos nuestra trágica historia del pecado original y lo que pasó, y por qué estamos desterrados. Sin embargo, la unción del bautismo no la hemos perdido. A pesar de estar en el destierro, en el momento que nos bautizaron, nos convertimos en criaturas sobrenaturales. Si nosotros le somos fieles a Dios, es increíble la fuerza que hay en nosotros, porque el Espíritu Santo actúa desde nosotros. Si el agua quema los espíritus y es una criatura inferior, ¿cómo será
La persona que es santa, la persona que es fiel, la persona que es obediente a Dios, derrota legiones de espíritus con solo caminar, con solo existir, con solo despertarse en la mañana. Ya vuelan los demonios lejos, porque se despierta una fuerza, se despierta la luz, se despierta un hijo de Dios, un guerrero que está armado, que está lleno, y los demonios no se acercan. Por eso San Pablo dice, habla de los dardos encendidos del demonio, flechas, ¿no? Ustedes saben que para que le lancen a uno una flecha encendida, uno tiene que estar muy lejos, ¿no? Porque si estuviera cerca le darían una puñalada, ¿no? Pero no, San Pablo habla de los dardos encendidos del demonio, que son las tentaciones. Cuando vienen, usted tiene tiempo perfectamente para sacar su escudo y detener la flecha encendida, porque tiene todo preparado. Y esto es lo que sucede, están lejos cuando usted está con Dios, cuando usted está unido a Dios, cuando usted le es fiel a Dios. Además, cuando usted le es fiel a Dios, cuando abre su boca, agua viva sale de sus labios, y el Espíritu es el que habla a través de usted. Por eso Jesús prometió que Él se iba a ir porque tenía que enviar el Paráclito, el Espíritu Santo, y que Él les iba a enseñar todo y a recordarles todo lo que Él les había enseñado, y que los iba a llevar donde tenían que ir, que iba a hablar por ellos, que no tenían que preocuparse de qué tenían que decir, porque Él hablaría por ellos. Y ahí está el ejemplo de lo que es esta agua viva. El agua viva es Dios mismo en nosotros, en nuestros labios, en nuestro ser, en nuestros pasos, en nuestra sangre, hasta el punto de que ustedes se dan cuenta que en la iglesia tenemos cuerpos incorruptos, de santos que quedaron como dormidos. ¿Y por qué? Porque el Espíritu llegó hasta el punto de purificar su sangre, de cristificar su sangre, y por eso quedaron perfectos, no se descomponieron. Esto es solo posible por la Eucaristía, obviamente, ¿no? Porque es el cuerpo y la sangre del Señor que llegan a purificar la sangre corrupta humana y la convierte en carne, en sangre pura. Esto es lo que hace que un cuerpo quede incorrupto. Y precisamente nuestra vida diaria con Dios, siéndole fieles a Dios, es una vida que va purificando todo nuestro ser, incluyendo nuestra carne. Ustedes pueden ver en el rostro de una persona, en su lenguaje corporal, en sus palabras, en su mirada, en todo, usted puede ver la presencia de Dios. Usted se da cuenta que hay luz, que hay caridad, que hay una persona que está viva, que tiene palabras de Dios en los labios, ¿no? Y esto no se puede ocultar. En cambio, una persona que no tiene eso y que de repente tiene es el espíritu del mal, se le nota en todo también, en su lenguaje corporal, en su mirada, en su conducta, en sus palabras, en todo se le nota. Por eso San Juan dice, asegúrate que sepas qué espíritu habla a través de esa persona. Porque es obvio que cuando uno no tiene a Dios en el corazón, no tiene agua viva brotándole de sus labios en sus palabras. Es el espíritu del mal. Entonces sus palabras no son del bien. Y aquí es donde debemos entender la necesidad tan grande que hay para nosotros integrarnos en un trabajo arduo para convertirnos en mejores personas todos los días y ser esos instrumentos de Dios que llevan esa luz y que de nuestros labios pueda brotar el agua viva. Es tan importante entender eso y lograrlo. Es nuestra meta. Miren, no hay cosa más linda que encontrar gente mayor que está ungida, que uno sabe que todos los golpes que ha recibido en la vida la han purificado, la han santificado,
le han dado humildad, le han dado caridad, le han dado paciencia y compasión. Y eso es vivir bien, eso es vivir bien, eso es vivir para Dios. Y es un tesoro para la iglesia, las personas mayores que traen luz y que esa luz ha sido ganada a través de inmensas luchas, ha sido ganada a través de grandes errores, ha sido ganada a través de situaciones muy dolorosas. Y hoy ahí está esa persona hecha de toda su historia, pero tiene lo más importante, que tiene a Dios. ¿Ustedes se imaginan el tesoro que es eso? Es como cuando encuentran un jovencito, bien jovencito, lleno de Dios. Esa es una alegría increíble porque es como un ángel, ¿no? Una persona que está llena de luz, llena de Dios y es muy joven. O cuando encuentran un sacerdote santo. Yo entendí, dentro de la experiencia que tuve con el Señor hace 25 años, que no hay nadie en la tierra, entre los seres humanos, que tenga más poder que un sacerdote santo. No hay nadie. Porque un sacerdote santo hace temblar los infiernos. Porque tiene una unción que nadie más la tiene. Por eso vemos cómo en estos tiempos que estamos viviendo una batalla espiritual tan ardua, tan difícil, la furia de Satanás contra la humanidad. Miren toda la depravación que hay, la degeneración, el desorden, el alejamiento de Dios, el materialismo, el consumismo desesperado. Todo esto es parte de una furia del diablo. Y entonces el sacerdote es pues esa meta del demonio para destruir, porque le hace mucho daño al diablo. Y vemos cómo caen sacerdotes en pecados espantosos y escándalos terribles, y con los pecados más abominables. Ustedes se pueden imaginar un pecado más abominable de un sacerdote que la pedofilia, por ejemplo. Es algo que uno no entiende, ¿no? ¿Cómo puede llegar a eso? Pero es precisamente por el odio y la furia que tiene Satanás contra una persona que le puede hacer tanto daño si es fiel. Y por eso, teniendo en cuenta todo esto, nos damos cuenta que la iglesia nuestra es la nave que cruza estas aguas turbulentas de este mundo perverso, llevando almas al puerto seguro que es Jesucristo, y nosotros estamos en esa barca navegando y buscando subir lo más que podamos de almas a esa barca mientras vamos en camino. Esa es nuestra meta, ¿no? Nuestra misión. Y además, convertirnos en esos instrumentos del agua viva. Voy a terminar con una lectura del profeta Amós, capítulo 3, versículo 3. La vocación profética es irresistible. ¿Caminan acaso dos juntos sin haberse encontrado? ¿Ruge el león en la selva sin que tenga presa? ¿Alza su voz el leoncillo desde su cubil si no ha cazado algo? ¿Cae un pájaro a tierra en el lazo sin que haya una trampa? ¿Salta del suelo el lazo sin haber hecho presa? ¿Suena el cuerno en una ciudad sin que el pueblo se estremezca? ¿Sobreviene una desgracia a una ciudad sin que la haya provocado Yahvé? No, nada hace el Señor Yahvé sin revelar su secreto. A sus siervos, los profetas, le revela sus secretos. Ruge el león, ¿quién no temerá? Habla el Señor Yahvé, ¿quién no profetizará? Palabra de Dios.